Auspicia. Farmacia Pierantoni. Perfumería, accesorios, herboristería. Atención de obras sociales. Caseros y Saavedra. San Cristóbal, Santa Fe. Teléfono 423-455. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Salud al Día. Nos hemos hecho eco en nuestro país de la noticia que conmocionó al mundo este sábado pasado, 1 de noviembre, con la noticia de la muerte de Brittany Maynard. Brittany Maynard, para quienes no hayan escuchado nombrarla, fue una paciente estadounidense de 29 años que con el diagnóstico de glioblastoma multiforme, que es un tumor cerebral agresivo, con un pronóstico de vida de aproximadamente 14 meses, aun cuando se intente la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, decidió acceder al suicidio asistido. Para esto, siendo residente de California, tuvo que mudarse al estado de Oregon junto con su familia, compuesta por su marido y por su mamá, para poder estar amparada por la ley de suicidio asistido. Entonces, aquí se abrió el debate. Vamos a tener que repasar algunos conceptos para ver, porque siempre se tiende a confundir de alguna manera qué es la eutanasia. Ahora se habla de ley de suicidio asistido y algunas otras palabras que por ahí suenan un poquito menos, como son distanasia y el encarnizamiento terapéutico. El derecho a la vida es un derecho que nace y que acompaña al ser humano en toda su existencia y que lógicamente se extingue con la muerte, que es un proceso fisiológico, pero que siempre cuesta mucho más poder enfrentarse a la muerte y no así cuando nos enfrentamos, nos ponemos de pie frente a una nueva vida. El derecho a una vida digna también es un derecho fundamental que acompaña al hombre desde que es ser, desde su concepción, y que debe ser respetado. Y entonces nos surge el interrogante: ¿por qué, si el hombre tiene derecho a una vida digna, por qué no también puede caber un derecho a una muerte digna? Este interrogante abrió el debate ya en el año 2012. En el 2012, en el mes de junio, Argentina lo que hace es aprobar la legislación para muerte digna. Esto a raíz de una mamá que, luego de tener 3 años en estado vegetativo a su pequeña hija, busca el amparo en la ley para poder fundamentar esto y poder interrumpir el soporte vital que, ante una enfermedad incurable, no iba a prolongar su vida más que innecesariamente. Entonces aquí surgió la duda, porque si estábamos hablando de muerte digna, estaban quienes preguntaban qué diferencia había con la eutanasia. Entonces ahora vamos a ver algunos conceptos para profundizar, para que no se preste a la confusión y ver siempre, vamos a tener en común como denominador común, que estamos hablando siempre de pacientes con enfermedades terminales. Lo que se entiende por un paciente con enfermedad terminal es aquel que tiene un pronóstico de vida por causa de su enfermedad de 6 meses promedio más menos 3 meses y que no ha tenido una respuesta razonable a los tratamientos que se instituyen normalmente para esa enfermedad. Entonces, en primer término, aclarar qué es eutanasia. La eutanasia tiene su origen, la palabra, en el griego, que significa eu, bien, y thanasia viene de Tánatos, que es el dios griego de la muerte. Por lo tanto, la definición que tiene es morir bien, el bien morir que le decían en la época ya de Hipócrates. ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo se define exactamente desde la parte médico-jurídica? Que es, en nuestro Código Penal argentino, está tipificado como un delito. Significa provocar la muerte de alguien. Y aquí vamos a tener varios tipos de eutanasia. Por un lado podemos tener una eutanasia activa, donde hay una acción del médico deliberada para provocar la muerte de ese paciente, o una omisión, es decir, privar a ese paciente de una atención médica para provocar, acelerar el proceso fisiológico de la muerte. Siempre recordando que estamos hablando de enfermedades terminales, ¿sí? Tenemos también un tipo de eutanasia que se llama voluntaria, donde el paciente consiente para poder que el médico pueda ejecutar esta acción. Y la involuntaria es donde un paciente terminal, el médico lo que hace es acelerar el proceso sin que tenga el consentimiento del paciente, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál es el límite? ¿Qué diferencia tenemos con la muerte digna? La muerte digna, se aprobó la ley, como dije, en el año 2012, y lo que protege es el derecho del paciente
a poder renunciar a tratamientos extraordinarios o procedimientos que en el estadio terminal de su enfermedad no van a mejorar la calidad de vida ni le van a provocar la curación. Esto no solo protege un derecho del paciente, sino que otorga un marco legal de protección al médico para actuar. Esto se hace mediante un consentimiento informado mediante directivas que previamente el paciente expresa, y si no, lo puede llegar a pedir su familia a través de un consentimiento informado escrito también. Y lo más importante, que característica que tiene, es que es revocable, es decir, que si el paciente o la familia se arrepiente de esta decisión, puede echarse para atrás en cualquier momento, ¿sí? Y vamos a ver que lo que llamó la atención con respecto al caso de este estadounidense que accedió a la muerte a través del suicidio asistido, es que estamos hablando de suicidio, es decir, de quitarse voluntariamente la vida a sí mismo, ¿sí? ¿Asistido a qué se refiere? A que se lo hace médicamente. Oregon sanciona, el estado de Oregon en Norteamérica, sanciona la ley de suicidio asistido en el año 1994. Esta ley en el 97 se hace efectiva y a partir del 98, con estadísticas del 98 hasta el 2006, se produjeron 292 muertes por este método. ¿En qué consiste? En brindarle al paciente el derecho de poder concurrir a un médico, como pasó en el caso de esta joven que comentábamos, para que le prescribe, es decir, le recete un cóctel de medicación que se administra por vía oral, y es el paciente quien decide cuándo se las va a autoadministrar. En el caso, por ejemplo, de esta paciente, lo que había decidido era poder morir en compañía de su mamá y de su marido, en su habitación que compartían habitualmente en su casa con su marido. La medicación que generalmente se receta es un cóctel de barbitúricos, para decirlo un poco más entendible, es una medicación familia del pentobarbital, que es lo que se usa endovenoso en inyección letal en la pena capital o ejecución de la pena de muerte en Estados Unidos. Entonces el paciente aquí solicita al médico como medio, pero el que ejecuta la muerte es el paciente. Esta ley, por supuesto, que fue muy criticada, Oregon es uno de los muy escasos estados que la tiene aprobada, porque estamos hablando de permitirle al paciente quitarse la vida. Y aquí entran en juego los debates, porque uno habla del derecho a una vida digna, pero si uno se pone a pensar y cuando ve las estadísticas, las 3 primeras causas que se presentan en la gente que busca el suicidio asistido en ese estado son, en primer lugar, la falta de autonomía, es decir, no poder valerse por sí mismos. En segundo lugar, la pérdida de la capacidad de poder disfrutar situaciones cotidianas placenteras con su familia, es decir, no poder disfrutar de su familia, de sus hijos, de actividades que normalmente le generaban placer. Y en tercer lugar, es la falta de dignidad. En ninguna de estas 3 causas se habla del dolor, porque para el dolor existen analgésicos, hay medicación. Para el sentirse indigno no hay ningún tipo de medicación. Y estos pacientes justamente lo que los aqueja es eso. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, a la hora de hacer críticas desde cualquier posición religiosa o desde cualquier posición política, a la luz del derecho penal y a la luz de la medicina, es si a la hora de criticar no sería mejor a un paciente acompañarlo en su derecho de sentirse digno, más que criticar su decisión de poner fin a su vida. Esto, por supuesto, que es un debate que es eterno, como muchos, como la clonación, como el aborto, que si bien se han generado legislaciones, se sigue discutiendo sobre este tema. Y otro de los conceptos que quería repasar, vamos a volver a la diapositiva primera, cuando hablamos de distanasia o encarnizamiento terapéutico, es el otro extremo de esta línea evolutiva. Por un lado nosotros tenemos la eutanasia, que es obligar a morir a una persona, y en el otro extremo es permitirle u obligarla a vivir a costa de cualquier medio, es decir, ensañarse con métodos o procedimientos que no le van a causar la curación ni la mejoría en la calidad de vida. Esto, por supuesto, que no está penado como delito y se hace en muchas unidades de cuidados críticos. Uno de los casos que fue muy criticado, por ejemplo, fue el soporte que se le hizo vital al cantante Gustavo Cerati por el tiempo prolongado que estuvo sometido, donde ya se pronosticaba que no iba a haber curación. Pero, por supuesto, siempre va a primar la decisión de la familia que está al lado, ¿sí? Y la pregunta es dónde encuentran su lugar los cuidados paliativos.
Repetimos, la eutanasia, por un lado, lo que hace es obligar a morir a alguien. La distanasia le exige vivir a costa de todo y los cuidados paliativos están en el medio. Es decir, en los cuidados paliativos se acompaña al paciente en un proceso fisiológico como el de la muerte, sin prolongarla o sin acortarla, con el fin de aliviar el sufrimiento. Este sufrimiento puede ser físico o puede ser emocional. Quienes se dedican a cuidados paliativos saben que, y quienes han padecido cáncer o tienen familiares con cáncer, saben que el proceso de la enfermedad puede ser muy largo. Entonces creo que uno siempre tiene que recordar que ser digno quizás para no todas las personas signifique lo mismo y que a veces no es el dolor lo que los invoca a estos pacientes a tomar la decisión de terminar con su vida o de querer acceder a la ley de muerte digna, sino el dolor físico, sino el sentirse indigno, ¿sí? Para eso no hay cura, lo que hay es una mano amiga que tiene que ver con el médico y con la familia que lo acompaña en su decisión, ¿sí? Como dije anteriormente, esto se va a prestar a debate a futuro. Nos vamos a estar viendo la semana que viene en una nueva edición. Vamos a una pausa, por favor.